Joya de diseñador, joya de arte, joya única. Al final, ¿cuál es la diferencia? Para entender bien cómo llegamos a la joya de arte, hay que comprender cómo era la joya y el uso de la joyería antes. Antes, solo el rey usaba joyas. Rey, nobles, después los burgueses, y el mundo fue evolviendo con el capitalismo y nuevas clases sociales empezaron a usar joyas. Antes, los joyeros trabajaban para los nobles y eran pequeñas casas joyeras. Conforme va creciendo el uso de la joya, después de la Revolución Industrial, o sea, más gente utilizando joyas, más joyeros, y surgen ahí las grandes casas joyeras. El movimiento de arte joya o de joyas de arte va a surgir más o menos en la década de 40 en Alemania, en la década de 50 en Estados Unidos y llega hasta Brasil y Perú. Este movimiento es como una respuesta a la revolución industrial. O sea, salimos de una época de la joyería victoriana. Vamos a tener un video solo hablando sobre la joyería victoriana, porque si bien empieza romántica y maravillosa, termina bien pesada, después que muere el príncipe Albert. Pero ya, esa es una historia para otro video. Después de este periodo más o menos duro de la época victoriana, de la reina Victoria, en respuesta a eso o en paralelo a eso hay un movimiento llamado Arts and Craft. De este movimiento sale el Art Nouveau. El Art Nouveau puedes decir que es la primera joya, o sea, la primera expresión artística de la joya. La joya no era oro y diamantes o oro y piedras preciosas. La joya era de verdad una expresión artística. El movimiento Art Nouveau es uno de mis preferidos. El joyero más conocido es Lalique, pero en verdad puedo citar como 20 maravillosos joyeros que marcaron tendencias y fueron maravillosos durante el periodo del Art Nouveau. Pero volviendo a nuestra historia, después del Art Nouveau, después de la guerra o un poco preguerra, unos joyeros, o sea, unos artistas empezaron a crear algo diferente, algo fuera del tradicional joya, oro, piedras preciosas, diamantes. Mira, en 1940 los alemanes ya estaban cuestionando eso de que joya tiene que ser con oro, diamantes y piedras preciosas. Pero ellos no eran bien joyeros, ellos eran artistas que creaban joyas. Y estos artistas participaron de exposiciones, de bienales de arte. O sea, expusieron sus joyas de verdad como objetos de arte. Arte para adornar el cuerpo. Esa era la intención de este movimiento. Este movimiento va de 40 en Alemania hasta fines de 70 en Brasil. O sea, 40, 50 en Alemania, recuerden, hay una guerra ahí en el medio, 50 en Estados Unidos, Brasil más o menos 50, 60 y en Perú en 70. En Perú, por ejemplo, tenemos Esther Ventura como un ejemplo de artista joyera del periodo y tenemos Graciela Laffi. Son dos ejemplos de joyeras que salieron del convencional, que hicieron algo diferente, que crearon objetos de arte para adornar el cuerpo. Una de las personajes bien importantes en esta historia es Elsa Schiaparelli. Elsa, o sea, utilizaba botones de cobre esmaltados. Ella usaba estos joyeros que hacían los botones de Elsa, fueron después joyeros que hicieron sus propias joyas de arte. Y
y muchos se quedaron famosos y súper reconocidos, pero empezaron junto con Elsa creando botones exclusivos para sus ropas. Una súper importante es René Sasson, importante para Brasil, para la historia de la joyería brasileña. René Sasson llega a Brasil después de haber trabajado con Elsa Schiaparelli y enseña joya a un grupo de artistas en Brasil. Este grupo crece y este grupo abre la mentalidad y empieza a hacer estos objetos de arte para donar el cuerpo. Otro importante joyero que surge de Elsa Schiaparelli, o sea, él hacía botones para Elsa Schiaparelli. Después se va a la guerra y cuando vuelve de la guerra abre su propio taller en New York, es Schlumberger. Schlumberger fue contratado por Tiffany. Vamos a volver a la historia. Tiffany empieza más o menos 1830 y algo, fechas a conferir, y empieza como una tienda de regalos finos, una papelería fina. En 1851 o 57, si no me equivoco, Tiffany empieza a crear joyas. Cuando Louis Tiffany asume, o sea, su papá murió y él asume por más o menos 1902, él crea en 1904 una división especial para joyas de arte en Tiffany. Cuando Schlumberger vuelve de la guerra y abre su taller, su propio taller en New York, Tiffany lo contrata para trabajar justo en este departamento de Tiffany, especialista en joyas de arte. O sea, las joyas únicas, artísticas y maravillosas de Tiffany son hechas ahí en este departamento. Las joyas de arte o las joyas únicas o las joyas de autor normalmente participan de ferias de arte. Hubo por mucho tiempo una feria bien importante en Estados Unidos que llamaba SOFA. La SOFA existía en New York, Chicago y Santa Fe. Eran 3 ediciones por año. En estas ferias las galerías enseñaban sus artistas. Algunas de esas galerías eran galerías de joyas. Desde la década de 70 que hay varias galerías de joyas por todo el mundo. Pero ¿qué es una galería de joya? Una galería de joya es como una galería de arte, pero en vez de vender cuadros de artistas, vende joyas de joyeros que hacen joyas únicas, joyas artes o joyas conceptual. Hay galerías que venden solo joyas de arte. Hay galerías que venden un mix de joyas de arte, joyas únicas, joyas conceptuales y joyas de diseño. ¡Wow! ¿Cuánto tipo de joya hay? Ahí es donde llegamos. Hoy en día yo tengo el diseñador de joyas, el joyero de autor, el joyero, en fin, un montón de profesionales trabajando en este mundo que al final están creando objetos para adornar el cuerpo. Una vez acá en Perú, llegó una cliente en Gaia, miró la vitrina y dijo: "Ah, me dijeron que era joya de diseño, pero eso es joya de verdad". Primer error que tenemos acá en Perú. Hay una idea equivocada de que joya de design es una joya mal hecha, una joya barata o una joya mal acabada. Hay una equivocación de creer que una joya de arte es una joya tosca. Nada que ver. Eso era verdad y eso fue una tendencia en 1940, 1970, que ya no existe más. Hoy hay diseñadores maravillosos, o sea, con joyas de acabado excepcional y joyas carísimas, joyas de verdad.
O sea, no es porque una joya es única o es una joya conceptual que tiene que ser de otro material. Por ejemplo, hay joyeros de alta joyería que usa diamantes, que usa piedras carísimas y hacen joyas únicas y conceptuales. Entonces, eso de decir que la joya conceptual o que la joya única es una joya tosca, mal acabada y con materiales baratos, ya no existe. Eso no es verdad. Y al final, ¿qué es una joya de arte? Ahí es que la cosa se complica. A ver, se duchan hasta hoy, o sea, todos están discutiendo si es arte o no es arte, al final, ¿qué es arte? Si los críticos de arte nunca llegan a una conclusión de lo que es arte o no, imagínate nosotros joyeros. Sí, hay un seguimiento de joyas de arte. Y hay gente que cree que joya de arte es una joya única. No, puede ser que sea una joya única, una joya conceptual y no sea de arte. Con joya de arte hay que tener conceptos, nuevos materiales, o sea, estudios, innovación. Hay un montón de conceptos que se busca a la hora de decir que esta joya es una joya de arte. Hay eventos específicos. LUT, por ejemplo, es un evento del Met, del Museo de Art Design en New York. Es un evento solo para joyas de arte. Y son joyas que salen totalmente del convencional. Cuando estamos hablando de joyas de arte, podemos hablar de otros materiales, pero de acabados precisos. Siempre cuando estamos hablando de joya, el acabado tiene que ser preciso. Esto de mal acabado, es que yo quiero usar el material como era en la naturaleza. Entonces vas a usar, un nugget de oro, va a usar una piedra de oro. Pero al fundir ya no es más el natural. Entonces hacerlo mal acabado no significa que está usando el material en su estado natural. Esta excusa ya no existe. Esto era una moda que ya pasó. Entonces, hoy sí tenemos joya de diseño. Y las joyas de diseño pueden ser con oro, pueden ser con plata, pueden ser con diamantes, pueden ser con vidrio, pero el diseño, en sí, es algo que tiene que ser muy bien hecho, muy bien conceptuado. Tenemos joyas conceptuales, joyas que salen del tradicional oro, piedras, pero que igual utiliza materiales diversos, pero siempre muy bien acabadas. Y tenemos la locura de las joyas de arte. Ahí esta pobre gemóloga no puede decir nada, porque hay un mundo paralelo, un mundo donde estas joyas se manejan como objetos artísticos. Y los statements de estas joyas no es solo el material, es todo el concepto de una escultura, por ejemplo. Un joyero de arte se vende exactamente tal cual un artista, un escultor, un pintor se vende. Son objetos de arte. Y todo objeto de arte tiene los conceptos y los statements de arte. En fin, es un poco confundido, pero el mensaje aquí es decir, resumiendo todo lo que he dicho, el movimiento empieza en respuesta a la revolución industrial. La búsqueda de crear algo diferente saliendo del tradicional. Estos locos artistas de la década de 40 en Alemania, 50 en Estados Unidos, 60 en Brasil, 70 en Perú, estos locos nos abrieron nuestra cabeza y nos hicieron crear algo diferente. Hoy tenemos joyas de diseños, joya de autor, joya arte, y el producto masivo, que es lo que llamamos de las joyas de industria, que son las joyas más tradicionales.
Lo que vengo a decir de todo eso es que sea una joya de arte, sea una joya conceptual, sea una joya de diseño, estamos hablando de joya. Entonces, el concepto de barato, mal acabado, no existe. Sí, podemos hacer alta joyería, oro, diamante, piedras preciosas, con un diseño totalmente diferenciado y conceptual. Yo tendría acá una joya de autor, de alta joyería, y es joya. No creen nunca, borren de la idea de ustedes este concepto de diseño barato, arte mal hecho, acabado tosco, con joyas. Esto simplemente no existe.